A las 7:42 p.m., el mensaje de voz de mi padre decía cortamos lazos. Él pensó que me había borrado con una sola frase. Lo que no sabía era que mi nombre todavía sostenía todo el préstamo de su negocio. El mensaje de voz de mi padre duró 11 segundos. Sé la duración exacta porque lo escuché 4 veces, y la cuarta vez estaba contando. 11 segundos para decir que cortaba lazos. 11 segundos para terminar 34 años. No dijo hola, no explicó nada. Soltó la frase como soltaba la mayoría de sus decisiones, como un anuncio en vez de una conversación, en ese registro específico de un hombre que nunca ha creído de verdad que la persona con la que habla tiene el derecho de contradecirlo. No te molestes en venir a la reunión familiar. Cortamos lazos. Luego un clic. Me quedé descalza en mi cocina en Portland a las 7:42 p.m. de un martes de octubre y lo escuché de nuevo. No porque no lo hubiera entendido la primera vez. Lo escuché otra vez porque quería saber si su voz se quebraba en algún momento. Si había alguna sílaba donde saliera algo humano. Un titubeo en la respiración. Una duda antes de lazos. Cualquier cosa. No la hubo. Puse mi teléfono boca abajo sobre la barra. Miré por la ventana la oscuridad de octubre y la lluvia cayendo en la calle. Y pensé en muchas cosas a la vez. De la manera en que uno piensa cuando algo pasó que uno medio esperaba. Y aún así, de alguna manera, lo agarra desprevenido. Pensé en la mesa del comedor de la casa de mis padres en Medford, Oregon, y en unos documentos de préstamo junto al pastel de limón de mi madre. Pensé en 2 años de trabajo que nadie había puesto a mi nombre. Pensé en una carpeta en mi laptop a la que le había estado agregando cosas durante 4 meses. Le había puesto libro de contabilidad en las sombras. Esa noche le cambié el nombre. Luego abrí el portal del banco. Déjenme contarles quién era yo antes de contarles qué hice, porque el qué necesita el quién para tener sentido. Me llamo Linda Weston. Tengo 34 años. Tengo una maestría de Harvard, la de verdad. No el programa ejecutivo, el programa de tiempo completo de 2 años que requiere que entres por tus propios méritos y luego sobrevivas. Me gradué en el 12% superior de mi generación, un dato que no suelo mencionar en la mayoría de las conversaciones, pero que importa aquí porque significa que cuando les digo que entendí exactamente lo que estaba pasando en Wrangle Auto, lo entendí de la manera específica y técnica de alguien entrenada para leer estructuras financieras como oficio. Tenía una oferta de trabajo de una firma de capital privado en Chicago cuando me gradué. El tipo de oferta que llega con un bono de contratación y un paquete de reubicación, y el impulso particular de una carrera que va a crecer de forma interesante con el tiempo. Tenía 28 años y había trabajado por eso con el esfuerzo sostenido y poco romántico de alguien que entendía que la distancia entre dónde empezó y a dónde quería llegar era real y había que cruzarla a pie. Mi padre me llamó 3 semanas antes de que empezara. La familia antes que la ambición, dijo. Wrangle te necesita. Podemos hacer algo real juntos. Wrangle Auto era el negocio familiar, una distribuidora de autos regional con 2 sucursales en el sur de Oregon, que mi padre había construido durante 25 años, que empleaba a 41 personas, que operativamente era sólida pero financieramente frágil, de la manera específica de los negocios manejados por su dueño, que han crecido más allá de la capacidad de su estructura administrativa original. Mi padre sabía de autos, sabía de vendedores, sabía construir relaciones con clientes que llevaban viniendo con él desde 1998. No sabía de contratos con proveedores, no sabía de optimización de arrendamientos, no sabía cómo estructurar la nómina a lo largo de los periodos fiscales trimestrales, sin generar crisis de flujo de efectivo que resolvía disponiendo de líneas de crédito que no debía tocar. Yo sabía todo eso. Dije que sí. Rechacé la oferta de Chicago y me mudé de vuelta a Medford y acepté un salario que era el 40% de lo que me había ofrecido la firma de capital privado, porque mi padre dijo que el negocio no podía sostener más por ahora, pero que llegaríamos ahí, y que esto era familia. La familia antes que la ambición. Desde entonces he pasado bastante tiempo pensando en esa frase, en lo que significa y en cómo yo la había entendido frente a cómo se estaba usando. Lo que yo entendí, un proyecto compartido, una participación compartida, un futuro compartido. Lo que significaba en la práctica, yo era el motor, y mi hermano Red era la persona parada frente al motor tomando fotografías. Mi hermano Red es 2 años mayor que yo, y tiene la cualidad específica de una persona a quien le han dicho toda su vida que es excepcional sin darle evidencia clara del por qué. Se graduó de una universidad estatal con un título en negocios que usó para no hacer prácticamente nada durante 3 años, tiempo durante el cual nuestro padre lo describía ante los parientes como que está descubriendo su camino, una frase que carga distinto peso según a cuál de los 2 hijos se le aplique. Red se unió a Wrangle Auto 4 meses antes que yo, a invitación de nuestro padre, como vicepresidente de desarrollo estratégico. Es un título que sé cómo interpretar. Significa un puesto con nombre importante y responsabilidades indefinidas, lo cual en la práctica significa asistir a juntas, hacer declaraciones generales sobre el rumbo y recibir crédito por resultados que producían otras personas. El
El escritorio afuera del área de finanzas era el mío. La oficina de paredes de vidrio era de Red. Limpié contratos con proveedores que estaban desangrando dinero. Renegocié 3 en los primeros 2 meses y recuperé $180,000 en costos anualizados, algo que mi padre anunció en una junta de la empresa como una iniciativa estratégica que el equipo había identificado. Reestructuré el calendario de nómina para eliminar las crisis trimestrales de flujo de efectivo, algo que Red presentó ante el panel de negocios de la Cámara de Comercio de Medford como ejemplo del nuevo pensamiento operativo en Wrangell. Identifiqué una cláusula de renovación de arrendamiento en la segunda sucursal que hubiera costado $340,000 en 10 años. Si no se atendía, manejé yo misma la renegociación durante 6 semanas de llamadas con la administradora de la propiedad y recibí un correo de mi padre que decía: buen trabajo con lo del arrendamiento. Red recibió un bono ese trimestre. A mí no me preguntaron sobre mi revisión de compensación. Me dije, es el primer año. El primer año siempre es de establecerse. Esto es lo que significa la familia antes que la ambición en la práctica. Aportas y luego compartes lo que construiste. El negocio se estaba fortaleciendo. Mi padre podía verlo. En algún momento se haría la cuenta. Luego llegaron los documentos del préstamo junto al pastel de limón de mi madre. La expansión era real. La oportunidad era real. Mi padre había identificado una tercera sucursal, una distribuidora en Ashland cuyo dueño estaba listo para vender. Un buen precio. Un mercado que tenía sentido. El problema era 2.5 millones en capital de adquisición y remodelación, lo cual requería un préstamo comercial de una escala que la situación financiera actual de Wrangell no podía sostener por sí sola. El crédito de Red estaba destruido. Me enteré de esto de la misma manera en que me enteraba de casi todo en esa familia, de reojo, por inferencia, por un comentario que alguien hizo en un cuarto donde se olvidaron de que yo estaba. Una empresa fallida cuando tenía casi 30 años, algunas deudas de tarjeta de crédito que habían pasado a cobranza, un préstamo de auto que no había terminado bien. Su historial crediticio no era algo que un banco fuera a encontrar tranquilizador a la escala de un préstamo comercial de 2.5 millones. Mi padre no quería avalar personalmente el préstamo contra sus propios bienes, una decisión que entiendo desde una perspectiva de manejo de riesgo y que también reconozco, en retrospectiva, como el movimiento específico de un hombre que ya estaba planeando una distribución del riesgo de la que no me habían informado. Así que un domingo aparecieron los papeles. El pastel de limón de mi madre estaba sobre la mesa. Lo hace para ocasiones especiales, del tipo donde quiere que el cuarto se sienta como una celebración aunque no lo sea del todo. Y junto al pastel había una carpeta del First Pacific Commercial Bank. Mi padre me la deslizó sobre la mesa con el mismo movimiento que usa para pasar la fuente de comida. El banco necesita un segundo solicitante con números limpios, dijo. Red sonreía, no hacia mí, hacia la nada, como sonríe cuando está viendo funcionar algo. Mi madre dijo, esto es por la familia. Miré los documentos. Maestría de Harvard. Entendí precisamente lo que estaba viendo. La estructura, la obligación, la distribución del riesgo. Entendí que mi nombre en esta solicitud era lo que haría viable el préstamo. Entendí que me estaban pidiendo algo importante. También entendí, o creí entender, que me estaban trayendo al centro de algo. Que este era el momento en que la familia, antes que la ambición, empezaba a resolverse en algo equitativo. Que mi participación a este nivel significaba algo sobre mi lugar en el negocio. Firmé. La primera señal llegó 6 semanas después del cierre. Mi acceso al panel de control, el sistema de gestión financiera que yo había configurado y en el que había sido la principal durante 18 meses, cambió a solo lectura. Puse un reporte al contratista de IT que manejaba el sistema. Dijo que el cambio de permisos había venido de la oficina de Red. Le mandé un correo a Red. Dijo que lo investigaría. No lo investigó. La segunda señal llegó 2 semanas después, cuando mi tarjeta de crédito de la empresa venció y no llegó un reemplazo. Se lo mencioné a la administradora de la oficina. Dijo que no había recibido tarjetas nuevas para esa cuenta. Se lo mencioné a mi padre. Dijo que lo revisaría con contabilidad. No lo revisó con contabilidad. La tercera señal, la que ya no era una señal sino una declaración, llegó en forma de un hilo de correos al que me incluyeron por accidente, en el que aparecía una aprobación con mis iniciales sobre un cambio de proveedor del que nunca me consultaron. Yo no estaba en la cadena de aprobación. Las iniciales tenían mi formato. El estilo de firma coincidía con el mío. Yo no había escrito ni enviado ese correo. Alguien había estado usando mi nombre para autorizar cosas. Se lo llevé a mi padre en una junta de presupuesto 3 días después. Había impreso el correo. Tenía la solicitud original, anterior a este, que mostraba que mi nombre no aparecía en ningún lado de la cadena de aprobación. Lo puse sobre la mesa y dije, estas aprobaciones aparecen bajo mi nombre. Yo no las autoricé. Mi padre miró el papel un momento. Enfócate en cosas más grandes, Linda. Luego pasó al siguiente punto de la agenda. Me quedé sentada en esa junta respirando con mucho cuidado y pensé en la maestría de Harvard y la oferta de Chicago y el pastel de limón y los documentos del préstamo. Pensé en 18 meses de trabajo y un panel de control en solo lectura y tarjetas de crédito perdidas e iniciales en correos que yo no había escrito. Pensé, sé lo que es esto. Y esa noche empecé la carpeta. Le puse libro de contabilidad en las sombras, porque eso era un registro paralelo de todo lo que el registro oficial estaba ocultando.
contestando. Soy analista financiera capacitada. Sé leer documentos como un médico lee una radiografía. No solo la estructura visible, sino las sombras, las densidades, los lugares donde algo debería estar y no está. Había guardado todo durante 4 meses antes de que llegara el mensaje de voz de mi padre. Reportes de gastos con partidas irregulares, honorarios de consultoría a entidades que no podía verificar, gastos de marketing para campañas de las que no encontraba evidencia, reparaciones de flotilla cobradas 2 y 3 veces bajo descripciones ligeramente distintas, los correos de aprobación alterados, capturados con marcas de tiempo, comparados con registros de calendario que me ubicaban en otros estados los días en que supuestamente las aprobaciones habían salido de mi terminal, y un documento específico que encontré un sábado por la tarde a principios de octubre, incrustado en un hilo de comunicación con un proveedor del que alguien se olvidó de excluirme. Una comunicación de un acreedor, del First Pacific Commercial Bank, hacia el contacto de manejo de préstamos de la empresa, en la que se discutía la situación de pagos de Wrangell Auto. El préstamo llevaba 3 pagos de atraso. El dinero se movía entre entidades en un patrón que reconocí de mis cursos de maestría sobre señales de dificultad financiera, como el movimiento específico del dinero cuando la administración intenta ganar tiempo. Y en el cuerpo del correo, una línea que leí 3 veces. Dado el perfil del co-solicitante y su historial crediticio, estamos extendiendo la paciencia sobre el atraso actual. Creemos que la entidad más amplia tiene estabilidad estructural. El perfil del co-solicitante, mi nombre, mi crédito, mis 7 años de manejo financiero cuidadoso, los ahorros, y el historial de pagos limpio y la relación responsable con la deuda que había construido como profesional en mis 20s, entendiendo que el crédito es una herramienta y tratándolo como tal. Estaban usando mi perfil crediticio, mi posición, mi reputación en la evaluación del banco, para ganar tiempo mientras el préstamo se atrasaba, mientras el dinero se movía entre entidades, mientras los amigos consultores de red recibían pagos y las campañas de marketing no producían nada. Habían puesto mi nombre en el préstamo para conseguir el dinero. Estaban manteniendo mi nombre en el préstamo para retrasar las consecuencias, y con la letra de mi padre, en una copia impresa de un resumen financiero interno que encontré en una carpeta a la que se suponía que no tenía acceso, 2 veces, junto a mis iniciales, en tinta azul: mantener a Linda limpia. No proteger a Linda, no decirle a Linda, no incluir a Linda, limpia, como en útil, como en el único nombre en el que el banco todavía confía, el único nombre que necesitamos mantener sin mancha para que el acreedor siga teniendo paciencia, para que podamos seguir operando, para que el arreglo siga funcionando. Yo no era socia, era garantía. Le cambié el nombre a la carpeta, plan de redención. Luego llamé a mi abogada. Danielle Park lleva 16 años ejerciendo derecho empresarial y financiero en Portland. Tiene 44 años, es precisa, y tiene la cualidad específica de alguien que pasó una década en un despacho corporativo. Danielle Park lleva 16 años ejerciendo derecho empresarial y financiero en Portland. Tiene 44 años, es precisa, y tiene la cualidad específica de alguien que pasó una década en un despacho corporativo antes de independizarse, y que conservó todo el rigor mientras desarrollaba un estilo de comunicación mucho más directo. Había sido mi abogada durante 3 años. La encontré cuando necesitaba que revisaran un contrato al poco de volver a Medford, y entendía mi situación con la atención integral de alguien que había estado escuchando actualizaciones sobre ella durante meses. Le mandé el libro de contabilidad en las sombras, completo la noche en que le cambié el nombre. Lo revisó durante 48 horas y me llamó un jueves por la mañana. Tu exposición en este préstamo es real, pero es manejable, dijo. Estás listada como cosolicitante, no como aval personal, lo cual es una distinción importante. Puedes solicitar el retiro como cosolicitante por motivos de exclusión operativa y uso no autorizado de tu nombre en el proceso de aprobación. Hizo una pausa. Las aprobaciones no autorizadas son importantes. Eso es potencialmente uso fraudulento de tu identidad en un contexto de negocios. ¿Y la situación del préstamo? 3 pagos de atraso con dinero moviéndose entre entidades es una señal de alerta para la división de cumplimiento del banco, dijo. Si recibieran documentación de irregularidades internas de parte de un cosolicitante que había sido excluido sistemáticamente de las operaciones, estarían obligados a revisarla. Hizo una pausa. Lo que el banco haga con una revisión de cumplimiento es su decisión, pero la revisión en sí, una vez activada, tiene su propio impulso. Quitar el ladrillo, dije. Y dejar que la gravedad haga el resto, dijo. Redactó la petición de retiro esa misma tarde. Tenía 14 páginas. Meticulosamente documentadas, la línea de tiempo de mi exclusión del acceso operativo, los correos de aprobación no autorizados con marcas de tiempo, la evidencia de que usaron mis iniciales sin autorización, y una solicitud formal para retirar mi nombre de la posición de cosolicitante, por motivo de que el arreglo había sido tergiversado de manera fundamental. Luego le mandé la comunicación del acreedor sobre mantenerme limpia. Se quedó callada un momento. Eso, dijo, cambia significativamente la caracterización de esto. ¿De qué a qué? De exclusión.
dijo, a instrumentalización. El mensaje de voz de mi padre llegó un martes a las 7:42 p.m. He pensado en el momento en que llegó, si fue accidental que llegara cuando llegó, o si hubo un detonante específico, una conversación que alguien tuvo, una preocupación que alguien planteó, algo que hizo que la familia decidiera que este era el momento de formalizar la separación. No lo sé. Puede que nunca lo sepa. Lo que sé es lo que hice después. Le mandé a mi padre 2 palabras por texto. Entendido. Luego abrí el portal del préstamo. Las credenciales todavía funcionaban. Este detalle lo dice todo sobre cómo habían pensado la situación. Me habían excluido de todos los sistemas operativos. Me habían quitado el acceso a los paneles financieros. Habían cancelado mi tarjeta de la empresa. Pero nadie me había quitado el acceso al portal de manejo del préstamo, porque nadie creía que yo lo usaría sin permiso. Porque habían pasado 2 años enseñándome, a través de exclusiones pequeñas y acumuladas, que mi papel era estar disponible cuando se me necesitaba y ausente cuando no. Y habían proyectado esa lección hacia adelante suponiendo que se mantendría. Estaban equivocados. Estatus de cosolicitante. Activo. Opciones de modificación disponibles. Abrí la petición de retiro de Daniel, ya finalizada y firmada, ya notariada, ya exactamente lo que pedía el portal. Le di clic a eliminar. Subí el documento. Ingresé mi PIN. El cursor se quedó sobre enviar por un momento que no fue largo, pero se sintió largo. De la manera en que se sienten largos, los momentos que cargan mucha consecuencia. Pensé en la mesa del comedor, el pastel de limón, mi padre deslizando los papeles hacia mí con el mismo movimiento que usa para la fuente de comida, la sonrisa de mi hermano hacia la nada, mi madre doblando su servilleta. Esto es por la familia. Le di clic a enviar. No sonó ninguna alarma, ninguna notificación a nadie más, ningún colapso ni señal ni reconocimiento de que algo sísmico había ocurrido. Solo una línea gris al fondo de la pantalla, en la tipografía sin nada de particular de una interfaz bancaria diseñada para procesar transacciones sin drama. Actualización recibida. Procesando, pendiente de revisión de cumplimiento. 4 minutos. Eso fue todo. Luego abrí un correo nuevo para la gerente de préstamos del First Pacific Commercial Bank. Se llamaba Catherine Rourke. Había encontrado su nombre en el hilo de comunicación del acreedor y había verificado su puesto en el sitio web del banco. Llevaba 3 semanas redactando ese correo en mi cabeza. Lo escribí como profesional, sin acusaciones más allá de lo que podía documentar, sin ninguna emoción que no estuviera ya presente en la evidencia misma. Adjunté 6 trimestres de registros financieros, las facturas señaladas, los cobros duplicados, los pagos de consultoría a entidades no verificables, los correos de aprobación alterados con mis iniciales y la comunicación del acreedor con la nota sobre mantenerme limpia. Adjunté la petición de retiro de Daniel. Escribí, como cosolicitante en proceso de retiro, proporciono esta documentación para su revisión de cumplimiento conforme a las obligaciones estándar de divulgación. Estos registros documentan un patrón de irregularidad operativa que creo que su institución debería conocer en el contexto del estatus actual del préstamo. Lo leí una vez, lo envié, luego cerré mi laptop y me fui a dormir. 78 llamadas perdidas para la mañana. No estoy exagerando, 78. Sé el número exacto porque lo miré con la curiosidad objetiva de alguien que examina datos. Mi padre, 14 veces. Mi hermano Rhett, 22 veces, empezando a las 6:04 a.m. y continuando con el patrón de intervalo de alguien que no puede procesar que un teléfono no está siendo contestado y sigue intentando como si la repetición fuera a cambiar el resultado. Mi madre, 9 veces. El contador de la empresa, un hombre llamado Gerald Price, que llevaba 11 años en Wrangell y que, según creía, había estado en gran medida ajeno a las decisiones específicas que se habían tomado, pero ahora enfrentaba sus consecuencias. Llamó 6 veces y dejó un mensaje de voz. Escuché el mensaje de Gerald una vez. El préstamo se está cayendo. El banco retiró su respaldo y activó una revisión de cumplimiento. Estamos en riesgo de incumplimiento en 30 días si no podemos reestructurar. Linda, necesitas llamarnos. Necesitas ayudarnos a arreglar esto. Lo borré. Los mensajes de texto eran extensos. El de mi padre decía, niña malagradecida, has destruido a esta familia por ego. El de Red decía, ¿qué demonios hiciste? ¿Entiendes lo que esto significa? El de mi madre decía, por favor llámame, por favor. Esto no es lo que nadie quería. Los leí todos. No respondí ninguno. En vez de eso, llamé a Daniel. El banco activó la revisión de cumplimiento. Dije, lo sé, dijo. La oficina de Catherine Rourke me escribió a las 7 de la mañana. ¿Quieren una llamada esta tarde? ¿Qué quieren? Entender la documentación, dijo, y aclarar la línea de tiempo del retiro del co-solicitante. Hizo una pausa. También están señalando la comunicación del acreedor sobre mantenerte limpia como un posible problema en su propia evaluación de riesgo. ¿No están contentos de que eso quedara por escrito? Bien, dije. También llamé a Marcus Webb, un contador forense con quien había estado trabajando por recomendación de Daniel, 31 años en análisis financiero, los últimos 8 enfocados en casos de fraude empresarial en el Pacífico Noroeste. Llevaba 2 semanas revisando el libro de contabilidad en las sombras y había producido una
una evaluación preliminar de 12 páginas. Marcus dijo, el patrón de cobros duplicados es consistente con tergiversación intencional más que con error administrativo. La línea de tiempo de los pagos de consultoría se correlaciona con el periodo de exclusión operativa, y la nota sobre mantener limpia a la co-solicitante, en el contexto del atraso de pagos, sugiere que el perfil crediticio se estaba manteniendo de manera instrumental en vez de transparente. ¿Qué significa eso en términos legales? Dije. Significa que tu abogada debería estar hablando con la oficina del auditor estatal, dijo, lo cual creo que ya está haciendo. Así era. Me citaron en Leonas un viernes. Leonas es un restaurante en el centro de Medford que ha sido la mesa de la familia Weston para ocasiones importantes desde antes de que yo naciera. Cenas de cumpleaños, celebraciones de negocios. La noche en que mi padre anunció la segunda sucursal de la distribuidora. La cena por mi aceptación a Harvard. La noche en que Rhett volvió de su empresa fallida en Seattle y mi padre pidió champán y dijo que todo gran empresario fracasa al menos una vez. Conozco el restaurante. Conozco el gabinete de la esquina que habrían reservado. Conozco la calidad del pan que traen antes de la comida, que es muy bueno. Llegué 15 minutos tarde. Quiero ser precisa sobre la decisión de llegar tarde, porque fue una decisión. No exactamente una jugada de poder, más bien una aclaración. Ellos habían convocado la reunión en su horario, en su lugar, en sus términos, citándome de la manera en que mi padre cita las cosas que cree que le pertenecen. 15 minutos bastaban para dejar claro que esta reunión no sería en esos términos. Mi padre, mi madre, Rhett. Estaban todos en el gabinete de la esquina. Mi padre había envejecido desde octubre, o quizás lo estaba viendo con más claridad ahora que el mecanismo específico de su autoridad sobre mí había sido nombrado y atendido y ya no estaba operando. Se veía como un hombre que había estado cargando una historia durante mucho tiempo y a quien recientemente le habían quitado la historia. Rhett se veía como si no hubiera dormido. Mi madre se veía como si hubiera estado llorando. Me senté. No tomé el asiento junto a mi madre, que estaba libre y que era donde siempre me sentaba en las cenas familiares de Leonas. Tomé la silla al final, perpendicular a la mesa, lo cual me permitía ver a los tres sin tener que voltear. Puse la carpeta de documentos sobre la mesa, sin conversación preliminar, sin ponerse al día, sin preguntar por el pan. Este es mi retiro formal de la posición de co-solicitante en el préstamo de expansión de Wrangell Auto, dije. Firmado, notariado, ya presentado ante First Pacific Commercial Bank. Ustedes tienen copias en su correo. Abrí la carpeta. Esta es mi renuncia formal a cualquier papel operativo o de asesoría en Wrangell Auto, con efecto inmediato. Y esto, puse el tercer documento, es la notificación de que estoy enviando la documentación de esta carpeta a la oficina del auditor estatal de Oregon. Fondos faltantes, aprobaciones alteradas, firmas atadas a mi nombre que yo no autoricé. Todo está aquí. La cara de Rhett se puso roja, el rojo específico de una persona que se encuentra con consecuencias que creía haber evitado con éxito. Nos estás destruyendo por ego, dijo. Estás volando nuestra familia y nuestro negocio porque no recibiste suficiente crédito. Lo miré. Estoy quitando la ilusión de que alguna vez fui parte de esto, dije. Eso es distinto de destruir algo. No puedes destruir lo que nunca fue real. Mi madre dijo mi nombre, una vez. De la manera en que las madres dicen los nombres cuando intentan usar el nombre mismo como argumento. Mi padre todavía no había hablado. Miraba los documentos. Había tomado la notificación al auditor y la leía con la expresión de un hombre que lee algo que es al mismo tiempo exactamente lo que temía, y de alguna manera todavía sorprendente. El color de su cara no era bueno. Tenía la mirada de un hombre para quien una estructura que creía permanente acababa de moverse. Empecé a levantarme. Dijo, Linda, por favor. Me detuve. Nunca, en mis 34 años, había usado esa combinación específica en ese registro específico. No, Linda, no lo hagas. No, Linda, piénsalo. No las versiones que usaba cuando yo era niña para redirigirme. Por favor, sin nada después. Una frase inconclusa. Un hombre que se quedó sin movimientos disponibles y llegó a una posición donde no le quedaba nada más que la palabra. Lo miré. Pensé en 11 segundos. En un mensaje de voz sin ninguna duda en ningún lado. En un cursor suspendido sobre enviar en una cocina tranquila de Portland. Y en la decisión que tomé. Y en la línea gris al fondo de la pantalla. Dejaste un mensaje de voz diciendo que habíamos terminado. Dije, solo estoy de acuerdo, de manera formal. Tomé mi carpeta. Salí de Leonas. No comí el pan. La revisión del auditor estatal se abrió 3 semanas después de que sometí la documentación. Lo sé porque la oficina del auditor me mandó una carta de confirmación, y porque Daniel recibió una solicitud formal de consulta de la oficina revisora, y porque contactaron a Marcus Webb para que su análisis forense sirviera como documentación de apoyo. El proceso de revisión no es rápido. Estas cosas se mueven en tiempo institucional, que es más lento que el tiempo humano y más permanente, pero se mueve. Una vez que está abierto, está abierto. First Pacific Commercial Bank completó su revisión interna de cumplimiento en 6 semanas. Los hallazgos,
cuya forma conozco a través de las comunicaciones de Daniel con la oficina de Catherine Rourke, resultaron en una auditoría formal de la cuenta del préstamo y en una renegociación de términos que requirió que Wrangell Auto proporcionara garantía adicional. Los detalles de lo que eso requirió que mi padre pusiera sobre la mesa no me corresponde a mí revelarlos. Lo que sí puedo decirles es que el arreglo ya no se sostenía por mi perfil crediticio, porque mi perfil crediticio ya no estaba vinculado a él. Habían quitado el ladrillo. La gravedad hizo el resto. No conozco las dimensiones completas de lo que le pasó a Wrangell Auto después de eso, y les diré con honestidad que dejé de averiguarlo, no por indiferencia, por la decisión específica y deliberada de dejar de monitorear una situación de la que ya no era parte. Hay una versión de esta historia donde las consecuencias continuas de sus decisiones se convierten en un espectáculo, donde reviso periódicamente para evaluar el daño, donde el final se define por qué tan mal les fue. Esa no es la historia que estoy viviendo. La historia que estoy viviendo es: conseguí un trabajo. 3 semanas después de la cena en Leonas, llamé a la firma de capital privado en Chicago. No la misma firma. Habían pasado 6 años. La gente que conocía se había ido. La oferta específica ya no existía, pero la firma seguía existiendo, y la persona que contestó mi llamada en frío era una socia que había sido asociada de segundo año cuando me reclutaron la primera vez. Recordaba mi nombre. Dijo: no la misma firma. Habían pasado 6 años. La gente que conocía se había ido. La oferta específica ya no existía, pero la firma seguía existiendo, y la persona que contestó mi llamada en frío era una socia que había sido asociada de segundo año cuando me reclutaron la primera vez. Recordaba mi nombre. Dijo: me sorprendió cuando nos rechazaste. Tomé una decisión con información incompleta. Dije. Se quedó callada un momento. ¿Estás disponible ahora? Empecé en enero. Vicepresidenta de operaciones de portafolio. El salario es más de lo que quiero poner en un documento como este. El trabajo es exactamente para lo que me capacité. Chicago en enero es frío de una manera que requiere un tipo específico de abrigo, el cual compré, el cual elegí yo misma, el cual me queda bien. Mi departamento está en el piso 14. Tiene una cocina donde cocino y un escritorio donde trabajo y una ventana con vista al lago por las mañanas que es, cada mañana, mejor que la mañana anterior. No he hablado con mi padre desde Leonas. No he hablado con Red desde Leonas. Mi madre mandó una tarjeta en diciembre. Una tarjeta de Navidad, con su letra adentro. No una nota larga, solo. Pienso en ti. Espero que estés bien. La leí. Pensé en la mesa del comedor y el pastel de limón. En mi madre doblando su servilleta y diciendo: esto es por la familia. Le escribí de vuelta: estoy bien. Eso es cierto. Eso es, en este momento en particular, completamente cierto.